Señor por parte de las hermanas. Ah, no, si tienen razón. No, a ver, es que aquí somos poquitos hombres, pero nos hacemos sentir. A ver, una alabanza por parte de los varones. Ah, bueno, ahora leemos. Entonces, hermanos, vamos a leer todos en el nombre del Señor Jesús el versículo 3. Pedid, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, saludémonos en el nombre de Jesús. Dígale bienvenido, Dios le bendiga. Amén. Hermanos, saludemos a los amigos también. Díganle bienvenido en el nombre de Jesús, a las hermanas, a los niños, a todos, hermanos, en esta mañana. Bienvenidos los amigos en esta mañana. Dios les bendiga. Qué privilegio que el Señor les ha dado. Dios les ha dado un privilegio a los amigos. Amén. Y a nosotros también. Amén. Hermanos, es un privilegio grande de saber de que Dios está con nosotros. Y hoy en día hay gente que está quizá esperando ayudas, pero nosotros esperamos a Jehová, a Jesucristo. Jehová y Jesús es el mismo. Amén. Y los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Siéntense, hermanos, en el nombre del Señor Jesús en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a tomar parte en estos versículos que leímos y vamos a colocarle título. Tengo 4 punticos en esta mañana para desarrollar con la ayuda del Señor, que me alcance el tiempo. Amén. Y si no me alcanza, ¿ustedes qué dicen? Esperamos. Toca hacerlo alcanzar. Bueno, el tiempo es de Dios. Y Dios hace lo que Él quiere con lo que es de Él. Amén. Pero vamos a avanzar en el nombre del Señor Jesús. 4 punticos, 4 razones por las que Dios no responde la oración. Que quizá de pronto pensemos, ¿no? Que a veces Dios no responde la oración. Pero son 4 razones por las que Dios no responde la oración. Pero Dios sí responde. Lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que Dios no responde. Porque Dios dice que Él responde. Y si Él responde es porque Él responde. Pero hay cosas que pensamos nosotros que Dios no nos responde, y hay que revisar 4 razones por cuales no recibimos lo que pedimos. Y hay un problema cuando nosotros no recibimos lo que pedimos. Y ¿cómo decir que cuando uno no recibe lo que pide estando en oración y en ayuno? O no lo recibe cuando uno quiere. ¿Qué pasa con uno? ¿O qué pasa con usted? ¿O qué le habrá pasado a usted? En el caso mío, para que piense ahí, pero en el caso mío uno se siente como, ¿será que ya perdí la salvación? Uy, no, Dios como que no me responde. No. Y entonces a veces uno le pone de mal genio. Y yo he oído, y esto no me ha entrado a mí como muy, en mi parecer, como que no me funciona. Hermano, no me oye Dios. Y no falta que le aconseje, reclámele a Dios. Ya. O esa palabra reclámele a Dios suena como, es que usted tiene que reclamarle porque parece que Dios está haciendo sordo. ¿Usted cree que Dios es sordo? ¿Será que hay que gritarle más a Dios para que oiga y nos responda? Entonces, esa palabra reclamarle no sería como direccionada hacia Dios, sino más bien para nosotros. ¿Qué será lo que está pasando? Que Dios dice que Él responde, y qué me estará pasando a mí, que lo que yo le pido no lo consigo cuando quiero y lo que quiero. Entonces, oído, hermanos, Dios es un ser maravilloso. Dios es el ser todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Cuando Él dice, clámame y yo te oiré y te responderé, es porque es verdad. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré, dice el Señor. Quiere decir que todo es todo. No dice que unas cosas sí, otras no. Pero hay cosas que nosotros oramos, ayunamos,
vigilamos y no la recibimos, ¿por qué será? ¿Será por cuestión de Dios o por cuestión de nosotros? Entonces hay que revisar no a Dios, porque usted revisa a Dios y ¿qué dice la palabra de Dios que es Él? Perfecto. Le falta algo. Perfecto. Completo, Él es Dios, Dios, y Él es perfecto, a Él no le falta nada ni se equivoca. Y Él no cambia. A algunos les contestó y a otros no. ¿Por qué a mí no me contesta y a usted sí? No, Él sigue siendo Dios perfecto, Él no cambia. Entonces el asunto somos. ¿Será que sí? Amén. El asunto entonces no hay que reclamarle a Dios, sino revisarlo nosotros cómo estamos. ¿Será que estamos pidiendo bien? ¿O será que es que Dios no oye al pecador? ¿O qué es lo que estará pasando con nosotros? Dentro de esas cosas que a veces uno revisa, aquí hay 4 cositas que revisamos y miren lo que pasa. El apóstol Santiago dice aquí, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos sobre vosotros cuando uno pide y no le dan lo que uno pide? ¿Qué pasa cuando uno pide y no le dan lo que uno? Le da mal genio. Y con uno mal geniado está que se pelea con el perro. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Entonces hace otra pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, cuando uno quiere algo para uno y es para mí, y si no lo tengo a las buenas o a las malas, y entonces uno va y se pleitea con la persona que está al lado de uno. Pero resulta que a veces eso también lo ponen contra Dios. Y uno dice, ¿por qué no me responde Dios? Y está peleado con Dios. Estoy enojado con Dios. ¿Usted lo ha escuchado así? Yo he escuchado eso. Hay hermanos que enojan con Dios. ¡Qué problema! ¿Qué problema? ¿Y para qué uno enojarse con Dios? ¿Qué gana uno con enojarse con Dios? Dice aquí, versículo 2, dice, codiciáis y no tenéis. Es decir, anhela uno tener y eso, mejor dicho, pero como no tiene, entonces dice, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no? Porque no pedís. O sea, pedir es orar también. Dentro de la oración está la petición a Dios. Y entonces aquí, porque no pedís, por eso no recibís. Entonces en el versículo 3 dice, pedís. Pero si yo he orado, yo he ayunado, yo he vigilado. Dice, pedís, pero no recibís. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué a veces pide uno y no recibe? Porque es que uno pide cosas para deleitarse. O sea, pide lo que son para los placeres propios. No, yo le voy a pedir al Señor que ese señor de la esquina, de otra esquina por allá, no aquí cerquita, de esa esquina, ese negocio le vaya mal y se recoja ese negocio y se vaya para yo poder poner el mío. ¿Será que eso está correcto y Dios responde eso? Entonces, ahí pide mal y no va a recibir eso. No va a recibir eso. Y yo le voy a pedir al Señor que fulana de tal sea mi esposa, o en el caso de la esposa, que fulano de tal sea, pero él es casado, no interesa, Dios para él no es imposible, yo voy a orar y ayunar. Que esa señora se muera o se le vaya, pero él va a hacer. ¿Será que sí va a pedir? ¿Será que sí va a recibir? ¿Para qué está pidiendo? Para sus, pero no está pidiendo como debe ser. Entonces, hay 4 punticos. El primer puntico es no saber pedir. Por eso, al no saber pedir, por eso usted y yo muchas veces no recibimos respuesta de Dios. El no saber pedir. Cuando uno no sabe pedir, pues no recibe porque no sabe ni qué es lo que va a pedir. Algunas veces sea conciso, sea claro en lo que usted pide. Usted está hablando, pero en sí, ¿qué es lo que pide? Y no es que Dios no entienda qué es lo que necesitamos. Él conoce, antes de que nosotros orar o pedirle, Él ya sabe lo que necesitamos. Pero Él no nos da lo que nosotros estamos tratando de pedirle. No porque Él no escuche o no oiga la oración, sino porque Él nos da tiempo para que nosotros aprendamos y nos corrijamos
los errores que tenemos para Él sí, ahora sí darnos la respuesta. Entonces, en lugar de la señora estar pidiendo que se le muera la esposa al vecino para ella poderse casar, pues ¿por qué no dice: Señor, dame un esposo como tú quieras? Señor, y el hermano estaba pidiendo allá: Señor, dame la gloria. Y entonces, pues cuando fueron a revisar, claro, hay una hermana que llamaba Gloria ahí en la congregación. Y entonces la hermana pidiendo el esposo y diciendo: Señor, Señor, la gloria es tuya. Y después: mi Salvador. Y resulta que también había un hermano que llamaba Salvador y estaba, y eso había, pero no se pudieron ahí compenetrar, ni tampoco se pudieron formalizar ni casar, porque estaban pidiendo para ellos así, eso eran las malas. Y no, eso es: Señor, que se haga tu santa voluntad. Y si tú quieres, entonces dámelo. Porque es que no saber pedir, eso incluye, hermano, que Dios muchas veces le enseñe a través del silencio que Él tiene a uno. Él le enseña a través del silencio. Hay tres, seguimos avanzando, pero quiero decirles, hay tres respuestas de parte de Dios. ¿Cuáles serían las tres respuestas de parte de Dios? ¿Cómo respondería Dios? ¿Cómo responde Dios a una petición que nosotros tenemos? Sí, pero ¿cómo responde Dios? Hay tres respuestas de parte de Dios. ¿Será que responde: sí, lo que usted está pidiendo le voy a dar, y se lo da? ¿Sí? Sí. Acuérdese de Daniel cuando él pidió y estaba orándole al Señor, y el Señor le envió la respuesta a Daniel: desde que tú dispusiste tu corazón a clamar, yo ya di la respuesta y le voy a dar la respuesta de lo que tú quieres. Pero Daniel estaba pidiendo, era para la gloria de Dios. ¿Sí así o no así? ¿O a quién ha orado acá por algo específico y Dios nunca le ha dado respuesta? ¿O sí ha respondido Dios? ¿Sí ha respondido Dios? Yo soy testigo de eso. Dios a mí me ha dado respuestas y ha dicho que sí, y me la ha dado y me ha concedido, inclusive hasta como yo le he pedido. No sé si a usted. Dios responde sí, pero también a veces Dios responde no. Al apóstol Pablo, ¿qué le dijo Dios cuando le pidió que lo sanara? O sea, no lo voy a sanar. O sea que todo lo que nosotros pidamos a Dios, Dios lo responde. Pero la respuesta de Dios, como Él es soberano, Él responde como Él quiere. Él responde sí, o a veces responde no. Pero la respuesta viene. Por eso: clámame, yo te oiré y te responderé. Entonces, lo que pasa es que a nosotros no nos gusta que Dios nos responda no. Como el niño que le pide a usted algo, su hijo, y entonces usted le: claro, sí, yo le voy a comprar el helado. Pero a veces usted le dice no. ¿Pero qué le respondió? ¿Sí o no? Sí le respondió, pero le respondió no. Entonces, la otra forma de respuesta que tiene Dios, ¿cuál será? Espere. Espere. Dios responde sí, responde no, y responde también con un silencio: espere. Porque todo tiene su tiempo. Y ahí es donde a veces no conocer cómo responde Dios trae problemas y desesperos a nuestra vida. Y pensamos que Dios no responde. Dios sí responde. Dios sí responde. Entonces, una de las características que a veces tenemos nosotros para no recibir de parte de Dios es que no sabemos pedir. Y ahí está en Santiago capítulo 4 versículo 3, donde nosotros leímos. Dice: pedís pero no recibís porque pedís mal. Entonces, no saber pedir es pedir mal, y por eso a veces nosotros no recibimos la respuesta de parte de Dios. Otra característica, otra razón es que, o dentro de esa razón, está que cuando nosotros oramos a Dios, entonces no usamos el nombre de Jesús. Y yo he oído varias veces a hermanos y antiguos ya, claro que aquí no sucede eso, aclaro que eso no sucede acá. Y entonces: hermano, ¿y usted? Entonces siempre se va. Claro, hermano, antes vamos.
En el nombre de Dios me voy. ¿De cuál Dios? No, pues Dios. ¿Cómo se llama Dios? Dios se llama Dios. No, en el nombre de quién. Eso. Vamos a leer y verá que por eso muchas veces su oración no es contestada, porque usted se dirige a un Dios pero no sabe cuál. Y entonces Dios quiere que nos refiramos a Él y lo llamemos con su nombre y le pidamos a Él. Por el nombre de Él. Porque invocar es pedir, ¿no? Y pedir es invocar. Orar es en el nombre de Jesús. Entonces, quiero citarle aquí San Juan capítulo 14, versículo 13. Y si de pronto alguien lee ese versículo sería una bendición, me ayudaría. San Juan capítulo 14, versículo 13. Amén. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. ¿Quién está hablando? El Hijo, Jesús, el Hijo, ¿cierto? En ese momento en la posición de hijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Dice el Hijo que lo haré. Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Entonces ahí cuando dice yo lo haré, ya entra Él en la posición de Padre, porque el Padre es el que responde la oración, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Porque el Hijo y el Padre uno es. Son dos posiciones diferentes, pero un solo ser. Ese es Dios. Amén. Dice San Juan 14, 14. Ah, ya lo leímos, ¿cierto? San Juan 16, 23. Amén. Mire, vea lo que dice acá. Por eso es que a veces uno no recibe. Miren, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Sí, en el nombre de Él, en el nombre de Jesús, obtenemos respuesta, ¿cierto? Y miren cómo aclara en el versículo 24 tan bonito. Dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Es decir, que si uno ora y no ora en el nombre de Jesús y no pide en el nombre de Jesús, pues no vaya a pensar que recibe algo, porque Él lo ha ordenado. Dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. O sea, que la oración que posiblemente se ha hecho sin el nombre de Jesús, entonces Él está esperando que se corrija uno y aplique la petición en el nombre de Jesús para dar la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Por eso la Biblia dice que todo lo que hagáis de palabra o de hecho, de acción, vamos a hacer un culto, vamos a batir las palmas, vamos a cantar de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Que Dios quiere oír su alabanza, amén. Pero hay que decirle: Señor, en tu nombre te pido que escuches la canción que te voy a cantar, que sea agradable a tus oídos, que llegue a tu presencia en el nombre de Jesús. Dios, te pido que oigas, Señor, sí, pero Señor Jesús, Dios mío, Señor mío, Jesús de Nazaret, invoque ese nombre, diga Jesús de Nazaret. O sea, que va dirigido hacia Él para que Él lo reciba. En esta congregación hay varias Elizabeth. Sí, pero cada uno tiene un nombre diferente relacionado al de Elizabeth, o un apellido diferente. Y entonces ahí, la hermana Elizabeth, y entonces de pronto, ¿y cuál? Entonces la hermana Elizabeth, en este caso Luna Rodríguez, la hermana, eso. Entonces toca saber cuál. Dios, ¿cuál Dios? Señor Jesús, el Dios Jesús de Nazaret, el Jesús, Jesucristo, el Señor Jesucristo. Ese es el Dios a quien va a dirigir esa petición. Porque algunos claman a Sagrado Corazón de Jesús y le claman a ese Dios que se llama Sagrado Corazón de Jesús.
a otras diosas, a la de Guadalupe, a la diosa María Auxiliadora, al niño caído, ¿cómo es? Al señor caído, no sé, al señor morado, porque hay un señor morado, también le piden al Dios que se llama muerte en México, ¿sí? Adoran allá la muerte, pero el Dios de nosotros, el Dios al que usted va a pedir y va a orar y va a recibir respuesta, tiene un nombre, se llama Jesús de Nazaret, se llama Jesucristo de Nazaret. Amén, ¿estamos de acuerdo? Amén. También uno no recibe porque no pide para la gloria de Dios. San Juan 14:13, donde estábamos allá leyendo. San Juan capítulo 14, versículo 13. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, que todo lo que pidáis, todo lo que pidiéremos en el nombre de Jesús, es para que el Padre sea glorificado. Es decir, para que el Padre se lleve, o sea, Dios, el Todopoderoso, se lleve todos los honores, la honra y la gloria. No es para que cuando nosotros pidamos y obtengamos la respuesta, estemos pensando y para que la gente mire que es que yo sí puedo. Ahí el Señor, que conoce los pensamientos, dice: no le doy, porque mi gloria no la comparto con nadie. Entonces, cuando usted recibe algo de parte de Dios, está pensando en pedirle a Dios, usted debe estar: y voy, Señor, a testificar de que si tú no lo hubieras dado, si tú no lo hubieras hecho, estaría mal, me haría falta. Entonces voy a testificar de que tú oyes y respondes. Ahí está, para la gloria de Dios. Hay que pedir, es para la gloria de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Santiago capítulo 4:3, allá estamos leyendo, y dice que cuando uno recibe para los deleites y no para la gloria de Dios, entonces dice que no recibe nada. Vosotros no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros deleites, para vuestros deleites. Señor Jesús, uy, que se le caiga ese bolso, allá le un billete, que se le caiga por allá, el río está lleno de billetes. Uy, hermano, ¿usted cree que eso es una oración? ¿Cómo le parece que iba en el bus y se le cayó una billetera llena de plata a una señora y no se dio cuenta? ¡Qué bendición! Imagínense que no tenía para el mercado y yo le estaba pidiendo a Dios que hiciera algo. ¿Usted cree que es una respuesta de parte de Dios? No. Si uno sabe de quién es, pues désela, porque Dios no permite eso ni avala eso. Lo que pasa es que a veces en la oración se mete otro y lo tienta a ver que usted, a ver si usted se deja llevar y dice: ay, esa es voluntad de Dios. Eso no es voluntad de Dios. Eso es el enemigo que lo está incitando a uno a que uno empiece a hacer cosas y a practicar cosas que no convienen, que no es de parte de Dios. Entonces, hermano, cuando uno pide para la gloria de Dios, para que el nombre del Señor sea glorificado. Imaginen el testimonio: hermanos, está pidiendo y le cayó la billetera fulano de tal, y con nombre propio, y lo conocen. Y entonces, pues hermano, yo ya recibí. Imagínense que se volvió un camión, hermano, y eso llevó arroz y todo eso, y nosotros fuimos y recogimos. Imagínense que el señor de la tienda se equivocó, hermano. ¡Qué bendición! Yo le llevé 5,000 pesos y me devolvió. Compré el arroz y me devolvió 45, 47,000 y pico de pesos. Imagínense, ¡qué bendición! Así que el Señor responde. No, hermano, ahí no hay respuesta de parte de Dios. Ahí lo que hay es una tentación, y como está movida la persona a la tentación, coge y cree que Dios... Ahí no hay nada de respuesta de parte de Dios. Ahí lo que la persona se está es engañando. Entonces, hermano, qué bueno es uno aprender a pedir para la gloria, para que Dios sea glorificado. Y así usted, hermano, si usted ahí pidió y no se le dan las cosas honestamente, hermano, aguántese. Pero Dios responde porque responde. Y no responde como uno piensa, como Él quiere. Otra razón es que uno pide y no conoce a Dios. No conoce a Dios. Cuando uno no conoce a Dios, no sabe ni qué pedirle, porque no conoce, no sabe qué puede ofrecer Dios, ni sabe quién es Dios, ni cómo se llama. Porque una de las cosas para conocer a Dios, primero hay que conocerle el nombre.
Si no le conoce el nombre, que es lo más externo que puede tener una persona, ¿cómo va a conocer qué tiene, qué puede ofrecer, en qué me puede ayudar? No es el señor de allí de la esquina, pero ¿será que él me puede ayudar? Yo creo que me puede ayudar. ¿Pero qué tiene? No, un problema legal. Ah, usted necesita un abogado. ¿Y será que yo no sé? Voy a ver si él puede. ¿Y qué tal que el señor sea carpintero y trabaje con madera? Pues nada, hermano. Así que no conocer a Dios, eso hace de que nosotros oremos y la oración no sea dirigida al verdadero Dios. En ese problema estaba la mujer samaritana. No conocían a Dios. Conocían algunas cosas que le habían enseñado sus padres, pero no conocían a Dios. Dice, ustedes adoran lo que no saben. Hay gente que está en una iglesia, está en la congregación. ¿Cuánto tiempo usted? No, yo llevo tantos años. ¿Y cómo llama Dios? ¡Ah! Jehová, Yahvé, Dios. ¿Cómo se llama? No sé. No sé, y ahí está el problema, hermano, cuando uno no conoce a Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14. El problema de no conocer a Dios implica de que muchas veces nosotros no recibimos respuesta de parte de Él. Porque ni lo conocemos, ni sabemos pedirle, ni cómo se llama. Romanos capítulo 10, versículo 14. A ver, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? A ver, entonces mire, ¿cómo va a invocar? ¿Cómo va a llamar? ¿Cómo va a pedir? En aquel que no sabe, en aquel que no conoce. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, no ha oído mucho de Dios, no lo conoce. Para uno conocer a Dios tiene que oír su palabra, tiene que oírlo hablar, oírlo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces el asunto aquí es de conocer a Dios, conocer quién es Dios. Amén. Amén. Entonces, la oración no es solo estar pidiendo, sino la oración es conocer a Dios. La oración es dialogar con Dios, conocer a Dios. Y ya cuando usted conoce a Dios, entonces ahí sí le pide. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 34. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, el no conocer a Dios, entonces la persona vive avergonzada porque no recibe nada de Dios. A ver, ¿dónde está Dios? A ver, ¿pero dónde? ¿Dónde está su Dios? ¿Pero qué da Dios? Dios no responde. No conoce a Dios. Y es una vergüenza, pasa una vergüenza al no conocer a Dios. La gente que no conoce a Dios, algunas veces los problemas, las dificultades lo apabullan y lo hacen quedar a uno avergonzado. Pero el que conoce a Dios se esfuerza y clama a su Dios, y su Dios lo oye y le responde. Bueno, eso me pasa a mí, no sé a ustedes, pero a mí Dios me responde, a mí Dios me oye. Amén. Entonces, hermano, conocer a Dios es conocer el nombre de Dios, conocer la revelación de quién es Dios, conocer quién es Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91, dice, por cuanto ha conocido mi nombre. El nombre encierra toda la esencia de ese ser. Cuando ustedes, hermano, disculpe que la nombre hermana Clara, la hermana Clara, y entonces usted ya se imagina, la hermana, y se imagina hasta dónde vive, que es allí ya como a 1,5 cuadras, se la imagina robustica, altica, ya con el pelo larguito, canosito, ya uno se imagina cómo viste, ¿cierto? Porque ya no es solamente, sino el nombre encierra todo lo que es el ser de la persona, y cómo habla, cómo ríe, cómo dice los chistes, a veces, ¿cierto? Lo mismo pasa con el Señor, por cuanto ha conocido mi nombre. O sea, inmediatamente que pronunciamos Jesús, nos imaginamos al Dios Todopoderoso que venció la muerte con poder. Entonces, ¿cierto? Que Él dice que es el Todopoderoso, Él mismo dice que Él es el Alfa y el Omega,
que para Él no hay nada imposible, nos trasladamos de que cuando estamos en peligro, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro proveedor, que para Él no hay nada imposible, y aprendemos a conocer que todo lo puede Él, que para Él no existe nada difícil. Amén. A ese nombre, cuando lo invocamos, entonces, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. ¿Qué más? Lo libraré, le saciaré, le pondré en alto. Oiga, qué bendición. O sea, que conoce a Dios, conoce su nombre, y el que conoce el nombre de Dios, que es Jesús, lo conoce a Dios y Dios siempre está ahí. O sea, el interés primordial de Dios en la oración es que le conozcamos a Él. Cuando lo conocemos, ahí sí Él dice, vea, si usted me conoce, lo voy a poner en alto. Si usted me conoce, me va a invocar y yo le voy a responder. Si usted me conoce en la angustia, ahí voy a estar contigo. Pero no es solamente decir Jesús, Jesús, Jesús y ya, no. Orar y pedirle a Dios es más que pedirle cosas que necesitamos. Es conocerlo a Él como ese ser maravilloso. Cuando nosotros lo conocemos a Él y nos interesamos en Él, entonces Él se interesa en lo que usted y yo necesitamos. Sí, Señor. Y aunque usted no se lo pida, Él se lo da. Y aunque usted no le pida, Él le da. Por eso Dios le dio a Salomón lo que Salomón no le pidió. Y no era que Salomón no lo necesitara, Salomón necesitaba, pero Salomón se interesó fue en conocerlo a Él. Señor, guíame para salir y entrar en medio de este pueblo tan numeroso. Necesito tu ayuda, necesito que sea mi compañero, necesito conocerte. Y el Señor dice, por cuanto no ha pedido para ti dinero ni fama, te respondo y te concedo lo que no me has pedido. Oiga, qué bueno, ¿cierto? Amén. Amén. Una alabanza a nuestro Dios. Entonces, hermano, a veces nosotros no recibimos porque nos enfocamos en nuestras necesidades y no en conocerlo a Él. Pero cuando usted y yo lo conocemos a Él, entonces Él nos oye y nos responde porque ya somos amigos de Él. Amén. Vamos a leer el Salmo 91, el versículo 14 en adelante. Y vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Qué bueno que lo podamos leer todos, que lo leyéramos todos. ¿Será que sí lo podemos leer? Amén. Salmo 91, versículo 14 hasta el 16. A mí me llena de alegría, de emoción, una bendición para mí esta porción de la palabra de Dios. A ver, ¿sí sale ahí? Amén. Dice todos, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Qué más? Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Amén. Una alabanza a nuestro Dios. Miren cómo inicia. Por cuanto en mí ha puesto su amor, es decir, por cuanto ha empezado a buscarme. Y por eso el Señor dice, buscadme y viviréis. Entonces, la oración, hermano, más que pedir para nosotros estar aquí en la tierra, el Señor nos enseña que buscarlo a Él, buscar el reino de Dios y su justicia, y luego todo vendrá. Hermano, el Señor sabe lo que usted y yo necesitamos. Él sabe, Él conoce. Entonces a veces nos enfocamos en la parte que Él conoce y nos va a dar, que ya nos lo prometió. En pedir una promesa, cuando las promesas se reciben, las promesas no se piden, se reciben porque ya prometió, ya lo dio. Entonces usted lo que tiene que hacer es recibir. Pero lo que Él está ahí
pidiendo es que lo conozcamos a Él. No que vayamos detrás de los dones y de los talentos, sino que estemos buscándolo a Él, al que puede dar dones, talentos y bendiciones. ¿Qué fracaso tienen algunos que entran a la iglesia pensando de que se van a llenar de dinero, de plata, pensando de que, bueno, si Dios me sana, y si Dios hace aquello, y si Dios hace lo otro, y lo otro, y lo otro? Dios es bueno, y hace lo otro y lo otro, yo lo sigo. Y el día que el Señor le diga no, o el día que el Señor espere en silencio, espere, ese día, no, que va, no, yo me voy, perdí el tiempo. La persona va detrás de las cosas que Dios está dando, o que da, o las promesas, las bendiciones, pero no va detrás de Él. Entonces el asunto es conocerlo a Él para que haya respuestas de parte de Dios. Tercer punto, Dios nos da lo que conviene, no lo que pidamos. Oiga, Dios nos da lo que nos conviene, no lo que nosotros pidamos. Porque a veces nosotros no sabemos lo que nos conviene en el momento que estamos pidiendo. Isaías 55, versículo 8, dice que los pensamientos de Él son mucho más altos. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Versículo 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto quiere decir, hermano, que a veces uno está pensando y piensa que es así, pero resulta de que más adelante se da cuenta de que no es así como estaba pensando uno, sino que había otra razón. Pero todo es que el Señor nos lleva a que confiemos en Él. Por eso en su palabra está escrito allí que no es lo que nosotros queramos, ni lo que nosotros pidamos muchas veces o anhelemos, sino que se haga la voluntad de Dios. Y entonces cuando usted y yo esos pensamientos que tenemos los colocamos en los pensamientos de Dios, nos acomodamos a los pensamientos de Dios, a la voluntad de Dios, entonces esperamos, Señor, pues yo tengo deseos de irme para tal lugar, Señor, pero no sé si me convenga o no, que se haga tu voluntad. Y si no es tu voluntad, pues me voy a estar satisfecho en este lugar. Pero hermano, cuando uno dice, no, Señor, si tú quieres o no quieres, yo me voy, ¿qué problema? ¿Qué problema que a veces uno se mete? Porque hacer la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta para nosotros. La voluntad de Dios no le hace daño a nadie, pero la voluntad de nosotros a veces se impone y le hace daño a uno mismo y a los demás. Es que yo quería así, es que sí, entonces, pero le hace daño, no interesa, así pierde un dedo, pero lo voy a hacer así, y lo pierde. Lo pierde. Entonces, qué bueno es uno aprender a recibir o a pedir al Señor lo que conviene, pero como no sabemos lo que conviene, Romanos 8:26, como no sabemos a veces lo que nos conviene, por eso el Señor nos guía con su Espíritu Santo para recibir lo que conviene. Dice, sabemos, Romanos capítulo 8, versículo 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, por eso es que a veces nosotros le pedimos al Señor cosas que a nosotros nos parece que nos conviene y no nos conviene, porque Dios conoce nuestro futuro también. Y el Señor no le va a dar algo que le va a perjudicar a sus hijos. Él le da lo que nos conviene, dice la palabra de Dios. Y a veces no sabemos pedir, por eso Dios nos da lo que no le pedimos. Pero yo no le pedí eso. Oiga, Señor, le estaba pidiendo una esposa mona, blanca, rubia, y me dio una negrita, una morochita. Pero esa era la que le convenía.
¿Sí? Señor, yo le estaba pidiendo que me llevara para tal lugar y para esto y lo otro, allá hay buen negocio, buena gente. Y el Señor lo dejó, como le pasó a un hermano. Señor, yo quiero servirte, yo quiero ir a un lugar donde haya harta congregación, harto pueblo para anunciar su nombre. Y él se imaginaba una iglesia llenita y todo eso. Y resulta que el tiempo pasó y fue sindicado. Muchos años atrás había cometido algunos errores con su vida. Y en ese tiempo que estaba ahí fervoroso predicando el evangelio y con ese sueño que él tenía, vino la ley y se lo llevó y lo metieron a la cárcel. Ah, Señor, usted no responde. Sí, el Señor. Y lo metió donde había harta gente para predicar el evangelio. Lo que pasa es que él no entendió que el Señor responde como conviene y le convenía. Y entonces, ay, hermano, pero ¿por qué así entre uno le sirve al Señor? Porque Dios lo necesita a usted allá. A veces uno no sabe qué es lo que le conviene a uno y cómo le va a enseñar el Señor. Y entonces uno se resiente. Pero resulta de que Dios sí responde. O el otro puntico. Uno piensa que Dios no responde y resulta de que es que yo quería hoy se va a definir. Pero usted sabe qué es lo que está pensando Dios. Si es hoy o mañana o pasado mañana, dentro de unos 2 años o unos meses. Hay que aprender a esperar. A esperar. Entonces, el cuarto puntico es que todavía no es el tiempo correcto. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Y hay a veces nosotros nos adelantamos al tiempo de Dios. Ay, y eso sí me dolió a mí a veces, hermano. Eso uno aprende a golpes. Estando recién arrepentido, había sido ya lleno con el Espíritu Santo, había sido promesado. Y estando el día orando, entendí y sentí por el Espíritu de Dios, así, y algo me habló por este oído. Yo varias veces lo he escuchado, les he dicho, y me decía: yo a usted lo tengo para predicar mi palabra, y usted va a predicar en varios lugares. Yo, listo, Señor, para las que sea. Y tenía como unos 15 días de haberme arrepentido, y yo cojo mi Biblia, una Biblia que me había regalado mi mamá, y dije: tal día me voy a evangelizar. Era como un lunes, un martes. Y vivía en la casa de un tío, eso era una casa inmensa y un lote inmenso, había taller de mecánica, había de todo ahí. Y salí con la Biblia y dije: la primera que voy a evangelizar es la señora que vive en el arriendo ahí, en el local de enseguida. Y voy a coger cuadra por cuadra, así le voy a dar vuelta a este pueblo. Eso fue en Tamarauca. Y cuando comencé con ella, esa señora tenía una Biblia grandota ahí. Y empecé: bueno, vecina, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Bien, bueno. Quiero que me regalen a ver, los niños, por favor, colaboran en esa parte. Quiero que me regalen unos minutos y quiero hablarles de Dios. Ah, qué bueno. Y empecé a hablarle, hermano, lo que yo sabía, pero no sabía las citas bíblicas. Y la señora: sí, usted me dice, ¿y por qué la Biblia dice en tal parte? ¿Y por qué la Biblia dice en la otra? Y esa señora era católica, pero tenía Biblia en la cabeza. Pues me hacía preguntas que no podía responder. Y entonces, ¿será que continúo? Porque me fue mal empezando. Entonces, mejor no seguir y me fui más bien a llorarle al Señor. Y dije: Señor, qué vergüenza. Bueno, Señor, ¿ahí qué pasó? Tú me dijiste que me tenía para predicar y yo estoy aquí dispuesto a llevar este mensaje a todo este pueblo, donde sea. Y entonces, estando en oración, lloré y ahí me incliné al Señor y quedé con el silencio y vino a mi pensamiento: oh, Señor, ¿será que todavía no es el tiempo? ¿Será que mejor espero y tú me enseñas y yo voy a empezar a leer la Biblia, voy a hacer unos apuntes, voy a empezar a escuchar tu palabra en las escuelas dominicales, en los cultos, me voy a interesar por aprender, que cuando alguien me pregunte, posiblemente, si no tengo la respuesta, tú me ayudes y pueda darle una respuesta adecuada conforme a la palabra de Dios? Yo creo que es así, ¿cierto? Y empecé a adorarlo y empecé a sentir la presencia de Dios. Le dije: Señor, gracias, porque tú oyes y respondes. Y hermano, y efectivamente así pasó el tiempo, pasaron como unos 3 o 4 años. Y cuando y empecé a hablar lo poco que sabía por ahí a la gente, empecé a entender pero por primera vez me dijeron: hermano, predique. Fue en un culto a domicilio en Villavicencio. Yo dije: ¿ahora qué predico? Señor, ¿pero será que sí? Sí, Señor, es a usted. ¿Pero será que sí? Sí, a usted. Señor, ¿y ahora qué hago? Entonces, hermano, todo tiene un tiempo. Y a veces uno se acelera a esperar la respuesta en Dios, pero no es así. Quisiera que ustedes leyeran conmigo Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, y ahí miramos la palabra de Dios. Que no es cuando yo quiera, sino cuando el Señor quiere. Amén. ¿Estamos de acuerdo?
Eclesiastés capítulo 3. Miren lo que dice la palabra del Señor. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Usted, por más que quiera hacer nacer una criatura antes de tiempo, esa tiene su tiempo. Y hay veces uno dice, se vino antes de tiempo. No era el tiempo que Dios tenía determinado que naciera de 7 meses, si es un niño o un bebé. No, Dios quería que naciera a esa hora, porque posiblemente después no podía nacer, no sé. Hay cosas así en Dios, ¿no? Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¡Ay, se murió muy joven! Ese era el tiempo. Oiga, pero ese señor se cayó de ese 4.º piso, dio vueltas, se quebró todo y otra vez caminando. No era el tiempo. Y el otro que iba caminando tropezó, se pegó en la cabeza y se murió. Ese era el tiempo. La señora le dieron 7 balazos, le dieron bala por todo el cuerpo y no murió. Y hay otros, hermanos, que con cualquier cosita, ¿cierto? Una gripa los mata. Entonces, hermano, el tiempo. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntarlas, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de